Vamos a continuar el día de hoy con nuestro estudio de Santiago y los invito a Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2. Este es, me parece que ya es el quinto sermón que hemos escuchado de Santiago y ya prácticamente estamos en Santiago 2, voy a leer del 14 al 26, entonces vamos a terminar el capítulo 2 el día de hoy. Son 5 capítulos, entonces nos estamos acercando hacia el final de la epístola. Santiago capítulo 2, 14 al 26. Le voy a dar lectura al texto y después oraremos por el sermón. Dice así la palabra del Señor. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Esta es la palabra de Dios. Vamos a orar para comenzar. Gracias, Dios, por este tiempo, por el privilegio de venir delante de ti y escuchar tu palabra. Gracias porque nos la dejaste. Gracias porque no nos hemos quedado sin testimonio, sino que podemos nosotros, así como en el Antiguo Testamento, decir a la ley y al testimonio. Y hoy, Señor, queremos que tu ley y tus testimonios cobren vida en nuestra propia vida y que podamos ser desafiados, exhortados, para que seamos más como Cristo. Y es en su nombre que oramos. Amén. Hace 500 años sucedió la Reforma Protestante y hemos hablado antes de eso. Y el reformador que detonó el movimiento de la Reforma fue un hombre llamado Martín Lutero. Él había sido un monje católico que al estudiar el libro de Romanos y el libro de Gálatas entendió la verdad de la justificación por la fe solamente. Y de alguna manera Dios lo usó para traer un avivamiento en su tiempo. Pero Martín Lutero fue usado por Dios, pero él no fue un hombre perfecto. Fue un hombre errante, mientras que las escrituras son inerrantes. Por lo tanto, cuando vemos lo que hizo Martín Lutero, decimos gloria a Dios por los aciertos, pero no consideramos que todo lo que dijo es palabra de Dios. La palabra de Dios es aquella que está escrita. Y los reformadores a veces los podemos ver o imaginar así. Ellos estaban dentro de una cueva oscura,
y salen a la luz del Evangelio y la misma luz como que los incandila un poco. Entonces hay cosas que ven muy claras y hay cosas que no vieron de manera tan clara. Y es por eso que no los consideramos inerrantes, no decimos todo lo que dijo Lutero, eso debe ser. No, es más, yo creo que él mismo se opondría a eso. Y una de las cosas que Lutero dijo y que no acertó fue cuando habló de este capítulo de Santiago que vamos a ver el día de hoy. Y en una ocasión, Martín Lutero se refirió a esta epístola y especialmente a este capítulo como una epístola de paja. No la quitó de su traducción de la Biblia al alemán, pero la puso al final del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque Martín Lutero no podía cuadrar la doctrina de la justificación que veía en Pablo y la doctrina de la justificación que veía en Santiago capítulo 2. Y él decía, es que no sé cómo cuadrar eso, no podía en su mente. Por supuesto, después vinieron otros, Melanchthon, que era la mano derecha de Martín Lutero, que él habló un poquito más sensato sobre cómo Santiago no contradice de ninguna manera al apóstol Pablo. Y lo que vamos a aprender el día de hoy es que Santiago y Pablo no se contradicen. Simplemente se complementan al mostrarnos la justificación desde dos diferentes perspectivas, pero vamos a ver cómo cuando las entendemos en su contexto tiene muchísimo sentido. No solamente tiene muchísimo sentido, vamos a lograr entender verdades fundamentales de las Escrituras. Y por supuesto que nosotros como cristianos venimos a este pasaje desde la premisa de que las Escrituras son la palabra de Dios y que no se contradicen y que nosotros debemos de venir a ellas en humildad y ver de qué manera se complementan los pasajes y cómo un pasaje alumbra otros pasajes. ¿Qué vamos a aprender el día de hoy? Vamos a aprender en esta porción que la verdadera fe siempre se demuestra con obras. La verdadera fe se demuestra con obras. Estamos en Santiago capítulo 2, hermanos, y quisiera que consideren conmigo varias cosas que vamos a ver el día de hoy. Primeramente vamos a ver las características de la fe muerta, las características de la fe muerta. Hermanos, por aquí hay un asiento acá, hay uno aquí y pueden usar también el mío. Hay algunos aquí, pueden, adelante. Bienvenidos. Bueno, primeramente, las características de la fe muerta. Santiago, estamos en el capítulo 2, versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Entonces Santiago el pastor continúa hablándole a sus ovejas dispersas, que hemos dicho que son judíos de la dispersión, pero que aplica a todos nosotros, a toda la iglesia. En la porción anterior aprendimos que Santiago les había reprendido por mostrar parcialidad y les dice, no deben de ser así. Ahora Santiago les va a enseñar a ellos y a nosotros la naturaleza de la verdadera fe. Aparentemente había algunos que habían malentendido la doctrina de la justificación por la fe solamente y pensaban que las obras no eran de ninguna manera necesarias en la vida cristiana. Decían, bueno, ya me salvé, ya la hice, ahora sí puedo vivir como yo quiera. Y Santiago está escribiendo esta porción para, de alguna manera, corregir ese error. Santiago va a probar bíblicamente que las obras son la demostración de la fe real. Y la pregunta es, vamos a decir que una persona, es la pregunta que está haciendo Santiago, vamos a decir que una persona dice que tiene fe, pero no tiene obras. ¿Es esa fe una fe real? ¿Es esa fe una fe salvífica que salva? Y esa es la pregunta crucial de este texto. ¿Cuál es la naturaleza de la verdadera fe? Y quiero que pongan mucha atención, hermanos, para que vean que Santiago no está diciendo
que las obras son necesarias para salvarnos. Santiago no está diciendo, tienen que hacer muchas obras para ver si se logran salvar, sino que son necesarias para demostrar que hemos verdaderamente sido salvados por Cristo. Y Santiago, fíjense cómo en ese versículo, en el versículo 14, dice, ¿de qué aprovechará si alguno dice? Está hablando aquí Santiago de alguien que dice tener fe. Eso es bien importante que veamos. Santiago está hablando de una persona que tiene una fe nominal. ¿Qué quiere decir eso? Una persona que dice tener fe. Y la pregunta que está haciendo Santiago es, ¿esa fe que dice tener es una verdadera fe o no lo es? Como ya lo ha hecho antes, Santiago ahora va a poner un ejemplo para ilustrar lo que está tratando de decir. Versículo 15 y versículo 16. Fíjense el ejemplo que pone. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Y Santiago, qué interesante también que especifica hermano o hermana. En el griego como en el español, el masculino se puede usar como para un conjunto de personas. Y en el griego muchas veces simplemente así se hace también, como en el español. Pero en este caso, Santiago sí menciona hermano o hermana. ¿Por qué? Bueno, para recalcar que en casos de necesidad no debe de haber parcialidad de acuerdo a género. No importa si es hermano o hermana. De hecho, en la cultura de aquel tiempo, en la cultura de hace 2000 años, como sabemos tanto en la cultura romana como en la cultura griega, se tendía a poner a un género por encima del otro. Se ponía, bueno, los hombres y después las mujeres. Y aquí Santiago está corrigiendo eso. Está yendo en contra de lo que sería común en la cultura, porque Santiago está partiendo desde la premisa de que Dios es imparcial y que todos somos salvos por Cristo. Ricos, pobres, judíos, gentiles, de cualquier etnia, somos salvos por Jesús. ¿Ustedes recuerdan cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó, a quién se le apareció primero? A mujeres. ¿Sabían que en la cultura judía de aquel tiempo una mujer no podía dar testimonio en corte? Y el Señor Jesucristo se aparece primero a mujeres, y son las mujeres las que dan testimonio de que Jesucristo había resucitado. Entonces el Señor Jesucristo les da ese lugar que merecen, el verdadero lugar. Todos ante Dios somos merecedores de la misma, es decir, Dios no hace parcialidad diciendo, bueno, hombre, mujer, no. Pablo exhortó a los maridos, por ejemplo, a que tuvieran una sola mujer y que amaran a esa mujer, mientras que en la cultura de aquel tiempo el hombre podía, si él quería, estar con diferentes mujeres y nadie le podía decir nada, porque era lo que se acostumbraba en la cultura. Y Pablo dice, no lo vas a hacer así. Ese no es como Dios lo diseñó desde el principio, y por lo tanto, maridos, amen a vuestras mujeres como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, Santiago, de alguna manera, está también yendo en contra de la cultura de ese tiempo, porción pasada, diciendo, no deben de tratar a las personas diferente, deben de tratar a las personas por igual. Y ahora dice, imaginen que viene alguien a su congregación, sea un hermano, sea una hermana. ¿Cómo deben de ustedes tratar a los hermanos en necesidad? Bueno, este hermano o hermana dice, están desnudos, refiriéndose a que no tienen suficiente abrigo, o quizá que no tienen suficiente ropa, o no tienen un techo apropiado, un lugar en donde resguardarse. Además, no tienen suficiente mantenimiento, que es una referencia a comida, no tienen qué comer, no tienen dónde vivir, no tienen qué comer. Y Santiago pone el ejemplo de un cristiano que ve a este hermano o hermana en este tipo de necesidad, y al ver la situación, ¿qué les dice? Id en paz, id en paz. Este era el saludo de la paz común entre los judíos, el shalom.
Entonces les dice, shalom, vayan en paz. Y les dice, calentaos y saciaos. La inferencia es que como si les estuviera diciendo, bueno, que Dios les dé el abrigo, que Dios les dé el sustento, pero yo no. Es como si alguien le dijera a alguien el día de hoy, Dios te bendiga, pero yo no. Que te bendiga Dios, que te ayude Dios, yo no te voy a ayudar. Y no les ayuda con la necesidad física apremiante. Dios quiere usarnos a nosotros para bendecir a los demás. Nosotros somos, por así decirlo, sus manos y sus pies. Somos el cuerpo de Cristo. Y es por medio de la iglesia que podemos ser de bendición a los demás. Entonces Santiago está diciendo, ¿cómo puedes ver la necesidad apremiante y no hacer nada al respecto cuando puedes hacer algo? Eso no es algo que Santiago esté siendo una nueva enseñanza. ¿Recuerdan la enseñanza del Señor Jesucristo con el buen samaritano? ¿Y qué pasaron los primeros dos? Vieron a la persona en necesidad, no hicieron nada. ¿Qué le habían preguntado al Señor Jesucristo? ¿Y quién es mi prójimo? Y Jesús dice, déjenme les cuento una historia. Y les pone la historia del buen samaritano hasta que llega este samaritano. Y es el que ayuda a este judío. Prójimo tiene que ver con próximo. La palabra prójimo tiene que ver con próximo. Es alguien cercano a mí que tiene una necesidad apremiante. Y el Señor Jesucristo pone el ejemplo del samaritano y dice, mira, el samaritano sí fue amoroso con su prójimo, aunque los judíos y los samaritanos no se llevan entre sí. Y aquí imagínense, es un hermano. Y le está diciendo, ve en paz. Y teniendo cómo ayudarle, no le ayuda. Las Escrituras enseñan que una persona que actúa así no está demostrando verdadera fe ni tampoco verdadero amor. Vamos juntos a 1 de Juan 4:20, por favor. 1 de Juan 4:20. Y quiero que vean en 1 de Juan 4:20 que esta es la enseñanza de todo el Nuevo Testamento, de todo el Nuevo Pacto. 1 de Juan 4:20. Miren cómo el apóstol Juan nos dice algo muy similar. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios? A quien no ha visto. Déjenme les leo unos pasajes, estos escúchenlos, se los voy a leer yo. Dijo el apóstol Pablo, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. 1 Timoteo 5:8. Efesios 4:28, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Vamos a 1 de Timoteo, vamos juntos a 1 de Timoteo capítulo 6. 1 de Timoteo 6, voy a leer del 17 al 19. 1 de Timoteo 6, del 17 al 19. Quiero que vengan conmigo, porque la semana pasada estuvimos viendo lo que decía Dios de los peligros de las riquezas. Pero quiero que vean cómo en 1 de Timoteo 6, del 17 al 19, el apóstol Pablo le habla a los ricos y les dice, ustedes tienen una oportunidad de usar lo que Dios les ha dado para el beneficio de otros. 1 de Timoteo 6, 17 al 19, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, miren lo que dice, que sean ricos, ¿en qué? En buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Entonces, Santiago está diciendo, tenemos que ser generosos. Juan lo está diciendo, Jesucristo lo está diciendo, Pablo lo está diciendo. Esta es la enseñanza de las Escrituras. Podemos ver que esto es lo que Dios quiere para con sus hijos, que seamos buenos y bondadosos. ¿Y cómo lo resume Santiago? Regresemos a Santiago capítulo 2, versículo 17. Estamos en Santiago y recuerden que ahí vamos a estar regresando
para que tengan ahí su separador o sepan que vamos a regresar ahí constantemente. Santiago 2:17 dice Santiago, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y este versículo es clave para interpretar el pasaje porque Santiago está diciendo que una fe que no se demuestra con buenas obras es una fe muerta. ¿Y qué quiere decir fe muerta? Es una fe que no salva. Es una fe que no salva porque está muerta. No es verdadera fe. Es una fe nominal. Es una fe de dientes para afuera. No es una fe interna. ¿Cuáles son las características de una fe muerta? Porque eso es el primer punto que dijimos. Las características de una fe muerta es una fe nominal. Porque dijo Santiago, el que dice, es una fe sin obras. Es una persona que dice, sí, yo creo en Dios, pero no hago nada al respecto, que al cabo ya me salvé, ¿no? Dice Santiago, no, esa es una fe muerta. Y les digo algo, hermanos, hay incontables personas que están suponiendo que tan solo por haber dicho que tienen fe es suficiente para ser salvos. Y hermanos, nuestro Señor Jesucristo también nos advirtió de eso. Dijo el Señor Jesucristo que en aquel día vendrán unos delante del Señor y dirán, Señor, Señor. O sea, como que nos conocemos, ¿no? Señor, Señor, ¿a poco no hicimos milagros en tu nombre? ¿A poco no echamos fuera demonios en tu nombre? ¿Y qué les responde Dios? Nunca os conocí. No les dice, bueno, los conocía, los dejé de conocer, los conocí, los dejé de conocer. Nunca los conocí. Nunca. Porque era algo nominal. De dientes para afuera. No era una fe interna. ¿Y cuántas personas el día de hoy tienen una fe religiosa nada más, pero no como estuvimos hablando de la verdadera religión, que dijimos que es verdadera adoración, sino que literalmente es nada más una religión? Es algo externo y están confiando el destino de su alma en algo que no es interno. Santiago dice, una fe así está muerta en sí misma. Y me pregunto cuántas personas que están en iglesias cristianas, cuando estén delante del Señor, van a decir, Señor, Señor, ¿a poco no fui yo los domingos? Y cuando fue en sábado, fui en sábado. Y hice. Y nunca os conocí. Porque no era algo interno. No había fruto. Eran cosas externas nada más. Era un fingimiento. Y podremos engañarnos a nosotros mismos. Me pueden engañar a mí. Pueden engañar a todos en la iglesia. Pero al que no se puede engañar es a Dios. Porque Dios, ¿qué ve? Nuestro corazón. Dios no va a estar de que, a ver, ¿será o no será? No. Él ve directo al corazón. Y Él sabe. Queridos hermanos, es por eso que nosotros, cada uno de nosotros, debemos examinarnos a nosotros mismos para que podamos tener la seguridad de que en el momento en el que yo esté delante del trono celestial, y que Dios me diga, ¿con base en qué puedes tú entrar al lugar santo, al cielo? Y si tú dices, Dios, traigo aquí algunas obras que yo hice. Y Dios dice, ¿trapos de inmundicia traes? No son suficientes. Dios, me porté bien. No es suficiente. Dios, pero nunca maté a alguien. No es suficiente. Pero aquella persona que dice, vengo vestido de Jesús. Señor, no es por mí, es por Cristo, es por Cristo. Y las obras que traigo son obras que tú mismo por tu Espíritu produjiste en mí y las hice para tu gloria, no para la mía. Señor, no vengo a traer nada más que a tu Hijo. Vengo cubierto de Jesús, limpio en la sangre del Cordero.
y aquellas personas que hayan puesto su confianza en Jesucristo y que, como ahorita vemos, lo demuestran esa fe con frutos, es aquellos que Dios les dice, bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Así que primeramente las características de una fe muerta vimos, pero ahora vamos a ver una segunda cosa. Consideren conmigo, punto número 2, la insuficiencia del mero conocimiento. La insuficiencia del mero conocimiento. Versículo 18, estamos en Santiago 2, 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Y Santiago dice, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces, otra vez Santiago, qué práctico es, nos muestra un ejemplo. Persona número 1 dice, yo tengo fe, pero no tengo obras. Persona número 2 dice, yo tengo obras, pero no tengo fe. ¿Será esto válido? ¿Será esto posible? ¿Tener una fe verdadera sin obras o tener obras sin fe y que esto nos salve? Y Santiago dice, a lo mejor alguien dice, pues yo tengo fe, y el otro dice, yo tengo obras, y entonces ahí ¿qué? ¿Quién? ¿Quién es salvo? Y Santiago responde, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. En otras palabras, Santiago dice, vamos a ver si esto es cierto. Tú me muestras tu fe sin obras para ver si es una fe real, y yo, dice Santiago, te voy a mostrar mi fe por medio de mis obras, y a lo que se refiere es, mi fe está siendo demostrada por mis obras. Mis obras están demostrando la verdadera fe, para mostrar que decir tener fe no es suficiente. Esto es bien importante. Santiago está diciendo, mira, yo te voy a mostrar cuál es la naturaleza de la verdadera fe. La naturaleza de la verdadera fe tiene fruto. Tiene fruto. Y a lo mejor alguien dice, sí, pero para mí la verdadera fe es nada más intelectual. Y Santiago dice, bueno, vamos a analizar si es así. Siguiente versículo, versículo 19. Tú crees que Dios es uno, bien haces. Y luego, esa no nos la esperábamos. También los demonios creen y tiemblan. Santiago hace alusión a Deuteronomio 6:4. Deuteronomio 6:4 se le llama el Shema. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Y se le llama el Shema porque la palabra oye en hebreo es Shema. Entonces le dicen el oye, el Shema. Y es una frase que resume la creencia tanto judía como cristiana de que hay un solo Dios. Entonces este versículo era creído y es creído tanto por judíos como por cristianos. Dios es uno. Y Santiago dice, bien hecho, tienes la doctrina bien, palomita, pero no es suficiente, no es suficiente. Incluso los demonios creen que Dios es uno y también reaccionan bien al conocimiento que tienen, tiemblan ante este verdadero Dios. Es más, leí a un comentarista que dijo, los demonios parece que tienen una mejor reacción que muchas personas. Entienden quién es Dios. Pero eso no hace que los demonios sean salvos. El que los demonios sepan que Dios es uno, no los salva. Y vale la pena notar algo muy importante. Santiago no está diciendo que lo único que necesitan los demonios para ser salvos es agregar obras a su creencia de que Dios es uno. Y esto es clave también. Muchas cosas muy importantes para entender el pasaje. O sea, Santiago está diciendo, los demonios creen que Dios es uno, pero no está diciendo, si tan solo agregaran los demonios obras, ya con eso. Porque la cuestión es si la fe es verdadera, la naturaleza de la verdadera fe. La verdadera fe no es a la que se le agregan obras así para poder salvarme, sino la que se demuestra por obras hechas en fe. ¿Y por qué los demonios no pueden demostrar buenas obras? Porque no es una fe salvífica, es una fe nada más intelectual. Conocen de Dios, pero no conocen a Dios.
no tienen a Cristo. Entonces Santiago dice, ¿tú piensas que nada más por tener conocimiento ya por eso? No, porque si así fuera los demonios serían salvos. Y si tú piensas que nada más lo único que necesitas es agregar un poquito de obras, tampoco, porque entonces los demonios podrían agregar algunas buenas obras y se salvan. No, dice Santiago, la cuestión aquí es cuál es la verdadera fe. Y en el tiempo de los reformadores era muy importante esa cuestión, porque cuando detona la reforma protestante, una de las cuestiones más cruciales entre los reformadores y aquellos que estaban en contra de la reforma era esto: ¿cuál es la naturaleza de la verdadera fe? Y los reformadores postularon que la fe verdadera debe de tener por lo menos 3 cosas, bíblicamente hablando. Y a mí me ha ayudado mucho para entender la naturaleza de la verdadera fe. 3 cosas. Ahora, ¿están listos? Porque les voy a dar unas palabras que a lo mejor nunca habían escuchado antes. La primera es la palabra notitia. Es latín, así que vamos a tener una clase de latín. Pero son solo 3 palabras, no se asusten. Eso se refiere al contenido de la fe. El contenido de la fe. Y decían los reformadores, bíblicamente hablando, la verdadera fe tiene que tener, número 1, un conocimiento del contenido de la fe, que somos pecadores, que solamente por medio del arrepentimiento y la fe en Jesucristo somos salvos. Ese es el conocimiento. Pero después decían, hay una segunda cosa necesaria, y le llamaban ascensus. Y el ascensus se refiere a decir que sí. No solamente a saber algo, sino a decir es verdad. Es la convicción de la veracidad del Evangelio. Entonces, tienes que saber el contenido, tienes que estar de acuerdo, porque una cosa es decir, sí, sé el contenido, pero estoy en desacuerdo. No, tienes que saber el contenido, tienes que estar de acuerdo, tienes que decir que sí, pero aquí estaba la clave, la tercera: fiducia. Y se refería a una entrega y confianza personal y plena en Jesucristo y en el Evangelio. Tiene que ver con entregarse. Es lo que dice Juan: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. O allá en la primera epístola cuando dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces, hermanos, los demonios están de acuerdo con el contenido. Hay personas que incluso pudieran pasar al punto número 2, hasta dicen, sí, es cierto que Jesús vivió, sí es cierto que Jesús murió, pero si no se han entregado a Jesús, si Jesucristo no ha venido a morar en tu vida, no hay verdadera fe. Y los demonios podían tener mucho conocimiento, y hay muchas personas en iglesias cristianas evangélicas que tienen mucho conocimiento y hasta pueden llegar a decir que sí a todo eso. Pero si no se han entregado a Jesucristo por medio del arrepentimiento y la fe, es una fe muerta. Y dice Santiago, mira, hasta los demonios creen y tiemblan, pero no son salvos. Hermanos, necesitamos nosotros venir a las Escrituras y dejar que sean ellas las que nos digan cómo es la salvación, y no inventarnos cosas, y no estar poniendo nuestra confianza en una arena movediza. Pongamos nuestra confianza en la roca, en Cristo. Esta semana falleció una persona que conozco y me fue muy triste porque por muchos años hemos tenido ciertas interacciones y es una persona que aprecio muchísimo, y él era un sacerdote, era parte de nuestra familia. Y cuando me enteré de su muerte me causó mucho dolor. Y me dijo, una persona me mandó un mensaje y me dijo, ¿sabías que en el hospital veía los sermones que dabas? Y yo no sabía eso. Y dije, Señor, tú eres el único que puede salvar a alguien.
incluso en el lecho de la muerte, que diga, creo en Cristo. Creo en Cristo. La iglesia no murió por mí, la iglesia no me salva. Jesucristo murió por mí. Jesucristo murió por mí. Jesús es el que nos salva. Hermanos, no nos salvamos por buenas obras, pero como vamos a ver ahorita, nuestra fe debe ser demostrada por fruto. Y qué triste sería llegar delante del trono y decir, Señor, Señor, y escuchar, nunca te conocí. Que ese no seas tú. Que ese no seas tú. Hoy Dios nos habla a cada uno de nosotros para que de alguna manera examinemos nuestro corazón y como dijo el apóstol Pablo, examinaos a vosotros mismos para que no hayan creído en vano, mencionan Corintios. Las características de la fe muerta fue lo primero que vimos. Segundo, la insuficiencia del mero conocimiento. Y ahora vamos a ver una tercera cosa, lo indispensable de las buenas obras. Punto número 3, lo indispensable de las buenas obras. Y quiero que lo veamos, las buenas obras a la luz de la enseñanza de las Escrituras. Estamos en Santiago capítulo 2, versículo 20. Dice, ¿mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Entonces Santiago ahora va a presionar este punto. Hombre vano es una expresión que se refiere a una persona necia. Entonces, Santiago está diciendo, no seas una persona necia, no seas un hombre vano. Es una necedad pensar que yo soy salvo y nunca tengo fruto. La verdadera salvación trae verdaderos frutos. Y ahora Santiago va a ilustrar su punto con el ejemplo de Abraham. Y hay que poner mucha atención porque vamos a comparar lo que Santiago dice y lo que Pablo dice y lo que Jesucristo dice para encontrar que no hay contradicción, pero que hay una preciosa complementación. Versículo 21. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Hermanos, acabamos de terminar Gálatas y fue adrede que vimos primero Gálatas y después Santiago para que podamos ver ambas perspectivas y veamos la gloriosa verdad del Evangelio. Para entender este verso y lo que dice el apóstol Pablo, vamos a hacer un breve repaso de la vida de Abraham. ¿Están listos? Vamos a Génesis 12. Génesis 12, breve repaso de la vida de Abraham. Génesis 12. Déjenme les voy a resumir Génesis 12, pero quiero que vayan ahí, porque va a ser muy importante ahorita que ustedes lo vean en su Biblia. Y esto es algo que a mí me interesa mucho, que ustedes lo vean en su Biblia. En Génesis 12, Abraham es llamado por Dios, obedece a la voz de Dios y cuando tiene 75 años sale de Harán rumbo a la tierra prometida. Abraham tiene 75 años y está saliendo rumbo a la tierra prometida. Eso es en Génesis 12. Vayan ahora a Génesis 15. En Génesis 15 Dios le hace una promesa a Abraham. En los primeros 3 versículos, hasta el versículo 5, le promete 3 cosas a Abraham. Le promete descendencia, le promete tierra, o sea, una tierra, y le promete bendición. 3 cosas que le promete: descendencia, tierra y bendición. Dios hace un pacto con Abraham, Dios llama a Abraham, ¿y qué hace Abraham? Versículo 6. Estamos en Génesis 15, 6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Y qué obra ha hecho? Nada. Dios le dice a Abraham, Abraham, me he manifestado a ti, te he escogido a ti y te voy a dar tierra, te voy a dar descendencia, te voy a dar bendición. Abraham por la fe cree y es justificado. Por la fe. Y eso está en el capítulo 15. Abraham tiene de 75 a 85 años, más o menos, cuando esto sucede. Vamos a Génesis 17. En Génesis 17 se le da la señal del pacto, que es la señal de la circuncisión. Abraham tiene 99 años en Génesis 17. Vayan ahora a Génesis 18.
En Génesis 18 se le promete que va a nacer su hijo Isaac. Eso es Génesis 18. Y en Génesis 21, vayan a Génesis 21, porque esto es un breve repaso nada más, nace Isaac. Abraham tiene 100 años cuando nace Isaac. Y en Génesis 22 es a lo que hace referencia Santiago. Abraham es probado con el sacrificio de su hijo Isaac. Abraham tiene entre 110 a 130 años, más o menos. Han pasado de 35 a 45 años desde que fue declarado justo en Génesis 15. ¿Ok? Más o menos, de 35 a 45 años. Y Santiago está haciendo alusión a este momento para decir, miren cómo de la manera que actuó Abraham está demostrando lo que se dijo cuando él creyó a Dios y le fue contado por justicia. Fue declarado justo, pero en Génesis 22 es demostrado justo al obedecer a Dios. Y eso nos va a ayudar a entender Romanos capítulo 4. Vayan a Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Versículos 1 al 3. Y esto es lo que Lutero no lograba encajar en su mente. Romanos 4, del 1 al 3. Romanos 4, del 1 al 3. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y dice lo mismo en Gálatas 3, de 6 al 11, no vamos a ir ahí porque lo vimos el año pasado. Entonces, está Pablo citando el mismo pasaje que Santiago. Pero cuando Pablo habla de la justificación, él se refiere a Génesis 15. Abraham fue declarado justo por la fe sin obras. Simplemente creyó en la promesa de Dios. Y cuando Santiago habla de la justificación, él hace referencia a Génesis 22. Cuando Abraham fue demostrado justo al actuar de acuerdo a esa fe. Es el fruto. Y lo que está diciendo Santiago es, mira cómo lo que sucedió en Génesis capítulo 15 lo vemos demostrado en Génesis capítulo 22. Él actuó de acuerdo a esa fe. Para resumirlo, cuando Pablo habla de la justificación, se refiere a ser declarado justo. Y cuando Santiago habla de la justificación, se refiere a ser demostrado justo. Demostrado por medio de los frutos de obediencia. Y entonces podemos regresar a Santiago capítulo 2, versículo 22 y 23. Santiago capítulo 2, 22 y 23. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios? Entonces Santiago está hablando aquí del cumplimiento final de la fe. La fe verdadera actúa juntamente con las obras en el sentido de que las obras actúan como demostración de esa fe verdadera. Entonces, con la demostración de su fe, se cumple que creyó Abraham a Jehová y le fue contado por justicia. En sus frutos, esto tiene la demostración final. Y versículo 24 de Santiago capítulo 2, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Entonces, cuando lo entendemos en su contexto, por supuesto, Santiago está diciendo que el hombre es demostrado justo por sus obras y no por una fe que no tiene obras. Y lo que Santiago está diciendo, mira el ejemplo de Abraham. Abraham demostró lo que había pasado en Génesis 15 con Génesis 22. Porque su fe era verdadera y por eso actúa de acuerdo a esa fe. Lo indispensable de las obras como demostración de la fe lo vemos en todo el Nuevo Testamento, hermanos.
Déjenme les leo unos pasajes, no tienen que ir ahí, son varios, se los voy a leer así seguiditos. Jesucristo dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El apóstol Pablo dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Este es Pablo, ¿eh? No hay aquí alguna contradicción. Pablo también dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y en Tito 3:8, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Ya vimos Jesucristo, ya vimos Pablo, y Pedro dice: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Esta es la enseñanza del Nuevo Testamento. Por sus frutos los conoceréis, dijo Jesús. Lo dijo Jesús, lo dijo Pablo, lo dijo Santiago, lo dijo Pedro, lo dijo Juan. Esta es la enseñanza de las Escrituras. Versículo 25 de Santiago: asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Santiago pone el ejemplo en el tiempo de la conquista, cuando Josué manda a los espías a Jericó y Rahab esconde a los espías, y se nos dice que la razón por la cual los escondió es porque creía en Jehová. Y lo que Santiago está diciendo: mira cómo Rahab actuó de acuerdo a su fe. Y de hecho, para que esto quede claro, el autor de Hebreos, en Hebreos 11:31, no tienen que ir ahí, Hebreos 11:31 dice: por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Por la fe. Pero es una fe que se demostró. La verdadera fe se demuestra con fruto. Versículo 26 de Santiago. Versículo 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces aquí Santiago concluye diciéndonos: la fe sin obras es como un cuerpo que no tiene espíritu. Está muerto. Así es una persona que dice: es que yo tengo fe pero no tengo obras. Uno de los reformadores dijo: solo la fe salva, pero la fe que salva nunca está sola, sino está acompañada por buenas obras. Un profesor mío dijo esto y me gusta cómo lo resumió: la fe es la raíz, las obras son el fruto. La fe es la raíz, las obras son el fruto. Las obras demuestran si hay raíz, si está arraigada, si es una verdadera fe. Querido amigo, no es suficiente que digas haber creído. Y lo menciono porque eso es común en el mundo evangélico. Yo repetí algo y ya, es mi pase. Y hermanos, hay que tener cuidado, porque Santiago dice: si alguno dice. Hay muchas personas que profesan la fe pero no poseen la fe, que saben de Jesucristo pero no tienen a Jesucristo. Y es muy diferente. Necesitas entregarte a Jesús, recibirle en tu vida, poner tu fe en Él, y entonces tendrás fruto, el fruto del Espíritu, y se cumplirá lo que dijo Jesús: por sus frutos los conoceréis. De lo contrario, te estás engañando a ti mismo. Te estás engañando a ti mismo si dices: bueno, es que yo nada más digo ser cristiano y a lo mejor puedo engañar a todos a mi alrededor. Puedes engañar al 100% de las personas a tu alrededor, pero no puedes engañar a Dios. Dios ve nuestro corazón. Cuando comenzamos el mensaje les dije que Martín Lutero no lograba cuadrar como Santiago con Pablo, y hemos visto que cuando lo analizamos cuidadosamente es la enseñanza de todas las Escrituras. Pero déjeme
les leo algo que escribió Martín Lutero. Creo que no estaba muy lejos. Él escribió esto: esta fe está viva, ocupada y activa. Es imposible que no esté haciendo buenas obras incesantemente. No pregunta si se deben hacer buenas obras, pues antes de que se haga la pregunta ya lo ha hecho y lo hace constantemente. Cualquiera que no hace estas obras, por el contrario, no es creyente. Entonces, hermanos, este es un buen tiempo para examinarnos a nosotros mismos, si estamos en la fe, y poder decir: yo quiero poner la fe en Cristo. Y no poner, porque sería un terrible malentendido, poner mi fe en mis buenas obras. No, primero es tener verdadera fe. Si tienes verdadera fe, las obras van a venir. Porque es lo que dicen las Escrituras. Vas a dar fruto. Como decía alguien, es como el que da el jonronazo y va a primera, por inercia va a segunda, a tercera y a home. Cuando verdaderamente hemos creído en Jesucristo, las buenas obras son por inercia. Son por inercia. ¿Por qué? Porque hemos sido redimidos, hemos sido cambiados, hemos sido transformados. No podemos más que hacer estas buenas obras. Pero el que está diciendo: no, yo confío en algo que dije, pero no tengo fruto. O está el otro, el que dice: no, yo confío en lo que hago, pero no tengo verdadera fe. Santiago dice: no. Verdadera fe, verdadero fruto. Y ahí es donde está la salvación. Hermanos, si hay algo que importa, es la salvación de nuestra alma. ¿Qué hemos aprendido este año pasado y este año? Que estamos a nada de la eternidad. A nada de la eternidad. Si algo debes tú asegurarte, es el estado de tu alma. Y si tú no has venido a los pies de Jesucristo, escucha el llamado del Señor. Escucha el llamado del Señor que te dice: ven. Escucha el llamado de Jesucristo. Acude por la fe al Señor. Y eso es lo que tu alma desesperadamente necesita. Y mi oración para ti en esta tarde, noche, es que puedas, si no conoces a Jesús, si has oído de Jesús, pero que si no le conoces, que puedas venir al conocimiento verdadero, salvífico de Jesucristo. Vamos a inclinar el rostro, hermanos.